Emily Harris miraba por la ventana de su espaciosa casa en los suburbios de Boston, viendo cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo en tonos rosas y naranjas. La belleza de la puesta de sol contrastaba con la pesadez que sentía en el pecho. Desde fuera, su casa parecía la personificación del sueño americano: el césped cuidado, la valla blanca, el columpio del porche. Pero dentro de aquellas paredes se escondía una realidad muy distinta. Pasó la mano por la superficie lisa del alféizar, recordando cómo había soñado una vez con una casa así. Ahora, cada rincón de aquel hogar, perfecto, parecía formar parte de una elaborada trampa. Emily respiró hondo, intentando calmar su creciente ansiedad. El reloj de pared se acercaba inexorablemente a las 6 de la tarde, la hora en que Richard regresaba del trabajo. Su mirada se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Richard y ella posaban sonrientes con la Torre Eiffel de fondo. Había sido su viaje de bodas, una época en la que Emily aún creía en un futuro feliz. Ahora la fotografía parecía una cruel burla de su vida actual. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Emily se estremeciera. Richard había vuelto del trabajo. Respiró hondo, preparándose para otra noche de humillación silenciosa y rabia reprimida. «Emily, ¿dónde demonios estás?», llegó su voz ronca desde el pasillo. «Estoy aquí, en el salón», respondió, intentando que su voz sonara tranquila y segura. Pero por dentro todo se apretaba de miedo y asco. Richard entró en la habitación, aflojándose la corbata. Sus ojos, fríos y evaluadores, recorrieron a Emily de pies a cabeza. Se sintió como una mercancía en el mostrador que está siendo evaluada para detectar defectos. «¿Está lista la cena?», preguntó en un tono que no sugería una respuesta negativa. «Sí, estaba a punto de poner la mesa», mintió Emily. De hecho, había perdido la noción del tiempo, inmersa en sus propios pensamientos. Richard resopló. «Típico. Trabajo todo el día para asegurarme de que tienes todo lo que necesitas y ni siquiera puedes hacer la cena a tiempo». Emily sintió que una oleada de ira surgía en su interior, pero la reprimió como había hecho durante años. «Lo siento, lo haré ahora», dijo mientras se dirigía a la cocina. Mientras cortaba rápidamente las verduras para la ensalada, le temblaban ligeramente las manos. Emily trató de concentrarse en cocinar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a cómo había llegado a esa situación. Huérfana y acogida, siempre había soñado con estabilidad y una familia. Una infancia pasada viajando de un hogar de acogida a otro había dejado profundas cicatrices en su alma y un anhelo de pertenencia. Cuando conoció a Richard, un hombre de negocios de éxito, pensó que por fin había encontrado su hogar y protección. Su relación parecía un cuento de hadas. Él era atento, generoso, la colmaba de regalos y cumplidos. Emily se sintió como Cenicienta, por fin el príncipe azul se había fijado en ella. Estaba tan agradecida por su atención que no notó las primeras señales de alarma, sus celos, su deseo de controlar todos sus movimientos, su progresivo aislamiento de sus amigos. Pero pronto el cuento de hadas se convirtió en pesadilla. Richard resultó ser controlador y emocionalmente abusivo. Le recordaba constantemente su pasado, que nadie la quería salvo él. ¿Quién más querría a una huérfana sin educación? Sus palabras resonaban en su cabeza. Emily se estremeció cuando el afilado cuchillo resbaló, dejándole un pequeño corte en el dedo. Una gota de sangre cayó sobre la tabla de cortar y ella se apresuró a limpiarla, temiendo que Richard se diera cuenta y armara otro escándalo por su torpeza. «Emily, ¿cuánto más tengo que esperar?», llegó una voz impaciente desde el comedor. «Estoy en ello», contestó ella, terminando rápidamente sus preparativos. Emily colocó los platos sobre la mesa, con las manos temblándole ligeramente. Sabía que iba a ser una velada larga. Richard hablaría de sus éxitos en el trabajo, criticaría cada una de sus acciones, tal vez le recordaría de nuevo lo afortunada que era de que él la hubiera salvado. Por fin,
murmuró Richard mientras ella le ponía un plato de cena delante. Espero que al menos sea comestible. Emily se sentó en silencio en su asiento, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso. Se llevó mecánicamente el tenedor a la boca, pero la comida parecía insípida. ¿Has oído las noticias? Empezó Richard, sin esperar a que ella empezara a comer. Johnson, de ventas, ha fastidiado un gran contrato. ¿Te puedes creer que ese idiota? Emily asintió, fingiendo escuchar atentamente. De hecho, hacía tiempo que había aprendido a desconectar de esos monólogos, manteniendo una apariencia de interés. Y fue entonces cuando le dije a mi jefe que me encargaría yo misma del caso. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Richard la miró, esperando una reacción. Es maravilloso, cariño, respondió Emily automáticamente, esperando haber acertado con la entonación. ¿Maravilloso? Es grandioso, exclamó Richard, golpeando la mesa con el puño. Emily se estremeció involuntariamente. Si cierro este trato, probablemente me ascenderán a vicepresidente. Podremos comprar esa casa en la costa de la que hablaba. Emily sintió que todo su interior se contraía. Una casa nueva solo significaba una cosa: aún más aislamiento, aún menos posibilidades de escapar. Eso, es una noticia maravillosa, se obligó a sonreír. Richard la miró con atención. No pareces muy contenta. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea de mudarte? Emily se dio cuenta de que se había equivocado. Se apresuró a corregirse. No, solo estoy sorprendida. Es un cambio tan grande. Un gran cambio. Una nota peligrosa apareció en la voz de Richard. ¿No aprecias todo lo que hago por ti? Quizá quieres volver a ese agujero del que te saqué. Emily sintió que el pánico empezaba a invadirla. No, Richard, me malinterpretas. Estoy muy agradecida por todo. De verdad. Richard la miró fijamente durante unos largos segundos, luego su rostro se suavizó. Vale, me doy cuenta de que esto puede ser difícil para ti. Pero tienes que confiar en mí. Sé lo que es mejor para nosotros. Emily asintió, sintiéndose aliviada de que la tormenta hubiera pasado. Pero ese sentimiento fue rápidamente sustituido por amargura. Había vuelto a ceder, a dejar que él controlara la situación. Después de cenar, mientras Emily fregaba los platos, Richard se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. Ella sintió su aliento en el cuello y a duras penas reprimió el impulso de apartarlo. ¿Te das cuenta de que hago todo esto por nosotros, verdad? Le susurró al oído. Eres tan hermosa, Emily. Solo quiero darte lo mejor de todo. Emily cerró los ojos, tratando de hacer frente a emociones contradictorias. Una parte de ella todavía quería creer en sus palabras, que en algún lugar en el fondo realmente la amaba. Pero la otra parte le gritaba que era una manipulación, otro intento de atarla. Lo sé, respondió en voz baja, volviéndose hacia él. Gracias. Richard la besó y Emily se obligó a corresponder al beso. Cuando se separó, tenía una sonrisa de suficiencia en la cara. Ya ves, todo va bien cuando me obedeces, dijo acariciándole la mejilla. Ahora ve a asearte. Esta noche tenemos invitados importantes. Emily sintió que se le desplomaba el corazón. Se había olvidado por completo de la recepción que Richard ofrecía a sus socios. Significaba horas de fingimiento, sonrisas falsas y miedo a decir algo equivocado. Mientras se preparaba para la recepción, eligiendo un vestido y unas joyas que Richard aprobaría, Emily sintió que algo oscuro y peligroso crecía en su interior. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Pero el miedo a quedarse sola, sin sustento, la paralizaba. La noche pasó como un borrón. Emily sonreía, charlaba, hacía el papel de esposa perfecta. Pero por dentro se sentía morir lentamente. Estuviste genial,
dijo Richard cuando el último invitado se hubo marchado. «¿Ves? Te dije que podías ser una verdadera dama cuando quisieras». Emily asintió en silencio, sintiéndose desolada. Aquella noche, tumbada sin dormir junto a los ronquidos de su marido, Emily pensó en su vida. Se sentía confinada, como un pájaro enjaulado. Cada día era como el anterior, una serie interminable de humillaciones, miedo y emociones reprimidas. Pero en algún lugar de su interior ardía una chispa que un día se convertiría en llama y lo cambiaría todo. Emily no sabía cuándo ni cómo ocurriría, pero sentía que se acercaba el momento de la liberación. Se puso de lado, mirando hacia la oscuridad del dormitorio. Mañana sería un nuevo día, otro día en la jaula de oro. Pero tal vez sería mañana cuando cambiarían las cosas. Con ese pensamiento, Emily cayó finalmente en un sueño intranquilo en el que soñaba que volaba alto en el cielo, libre y feliz. Habían pasado varios meses desde el día en que Emily se dio cuenta de la profundidad de su desesperación. La vida se había convertido en una monótona rutina llena de silenciosa desesperación y rabia reprimida. Todas las mañanas se levantaba con la tímida esperanza de que algo cambiaría hoy, pero todas las noches se acostaba con la amarga certeza de que mañana sería igual que ayer. Emily estaba de pie junto a la ventana, observando a los niños del vecindario que jugaban fuera. Sus risas despreocupadas le parecían irreales, pertenecientes a otro mundo. Recordaba que una vez había soñado con tener sus propios hijos, con formar una familia feliz. Ahora ese sueño le parecía lejano e inalcanzable. La mirada de Emily se posó en el calendario que colgaba de la pared. El marcador rojo marcaba el día de hoy, el próximo aniversario de su boda con Richard. 5 años. 5 largos años que poco a poco le habían quitado la vida y la alegría. Suspiró, recordando cómo se había preparado para ese día el año pasado. Por aquel entonces, aún tenía la esperanza de poder arreglar su relación si era lo bastante diligente y cariñosa. Emily había preparado una cena romántica y le había comprado a Richard un regalo caro. Y él ni siquiera recordaba la fecha. Al volver a casa a altas horas de la noche, solo miró fríamente la mesa puesta y dijo: «No tengo hambre». «Guarda eso». A partir de entonces, Emily dejó de esperar una mejoría. Se dio cuenta de que nada cambiaría a Richard, ni amor, ni devoción, ni sacrificio por su parte. Era lo que era, un hombre frío, controlador y egoísta. El sonido de un coche que se detenía sacó a Emily de sus recuerdos. Miró el reloj, solo eran las 3 de la tarde, demasiado pronto para que Richard volviera del trabajo. Una extraña sensación de inquietud la invadió. La puerta principal se abrió y Richard entró en la casa. Pero no estaba solo. A su lado había un niño de unos 5 o 6 años con expresión confusa. Emily se quedó paralizada, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Emily, me gustaría presentarte a Jason», dijo Richard en un tono que no implicaba ninguna objeción. «Este es mi hijo. Va a vivir con nosotros». Emily sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Hijo», dijo apenas audiblemente, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba oyendo. Richard sonrió fríamente. «Sí, de una relación pasada. Su madre ya no puede hacerse cargo de él, así que ahora es tu responsabilidad». Emily miró al chico, que parecía tan sorprendido como ella. Muchas preguntas se agolparon en su mente. ¿Cuándo había ocurrido? ¿Por qué Richard nunca había mencionado a su hijo? ¿Qué le había pasado a la madre del niño? Pero sabía que era inútil hacérselas ahora. «Acompáñale a la habitación de invitados y prepara algo de comer», le ordenó Richard, dirigiéndose a su estudio. «Y no olvides que esta noche tenemos una cena con los socios. Estate lista a las 7». Al quedarse sola con Jason, Emily sintió que algo en su interior se quebraba. Esto era demasiado. Años de humillación, control, abuso emocional, y ahora esto.
Miró al asustado chico y de repente se dio cuenta de que no podía seguir siendo una simple víctima de las circunstancias. «Vamos, Jason», dijo suavemente, tendiéndole la mano al niño. «Te acompañaré a tu habitación». Jason le cogió la mano con vacilación y Emily sintió que los deditos le temblaban en la palma. Mientras subían las escaleras, miró furtivamente al niño. Tenía el pelo oscuro y los ojos marrones, como los de Richard. Pero a diferencia de la fría mirada de su padre, los ojos de Jason estaban llenos de miedo y confusión. «Aquí está tu habitación», dijo Emily, abriendo la puerta del dormitorio de invitados. «Vamos a colocar tus cosas». Jason asintió en silencio, todavía agarrando con fuerza la mano de ella. Emily le ayudó a deshacer la pequeña mochila que había traído. Ropa, unos cuantos libros y un oso de peluche hecho jirones eran todas las pertenencias del niño. «Debes de tener hambre», dijo Emily, tratando de calmar el tenso ambiente. «¿Quieres que te prepare un bocadillo?» Jason volvió a asentir y Emily lo condujo a la cocina. Mientras ella preparaba la comida, el chico se sentó a la mesa, observándola en silencio. «Jason», Emily comenzó suavemente, colocando un plato de sándwich frente a él, «sé que probablemente estés muy asustado y confundido en este momento. Pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. Haré todo lo posible para que te sientas bien aquí». El chico la miró con sus grandes ojos marrones, y Emily vio un destello de esperanza en ellos. «Gracias», dijo en voz baja, fue la primera palabra que le oyó decir. En ese momento, Emily se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía pensar solo en sí misma. Ahora era responsable de aquel niño asustado. Mientras Jason comía, Emily reflexionaba febrilmente sobre la situación. No podía seguir en este matrimonio, en esta vida. Pero irse así como así significaba acabar en la calle, sin dinero y sin apoyo. No, si quería liberarse, tenía que hacerlo a su manera. «Jason», dijo cuando el chico terminó de comer, «necesitas descansar. ¿Por qué no vas a tu habitación y juegas o lees un libro? Y luego cenaremos todos juntos esta noche». Después de acompañar a Jason a su nueva habitación, Emily volvió a la cocina y empezó a preparar la recepción de la noche. Sus manos realizaban mecánicamente las acciones familiares, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo había escuchado por casualidad la conversación telefónica de Richard unos meses atrás. Hablaba de algún asunto importante, mencionando cuentas en paraísos fiscales y tramas grises. Emily no había pensado mucho en ello en ese momento, pero ahora podía ser su oportunidad de ser libre. La noche pasó como un borrón. Emily sonreía, charlaba, hacía el papel de esposa perfecta. Pero, por dentro, sentía que la ira le iba invadiendo poco a poco. Cada vez que Richard presentaba a Jason como «nuestro hijo», quería gritar, desenmascarar sus mentiras, decirle a todo el mundo el monstruo que era en realidad. Pero se contuvo. Aún no había llegado el momento. Cuando el último invitado se marchó, Richard se volvió hacia Emily con una sonrisa de satisfacción. «Has hecho un gran trabajo. ¿Ves? Te dije que podía ser útil cuando querías». Emily sintió que las náuseas le subían a la garganta ante sus palabras, pero se obligó a sonreír. «Gracias, cariño. Me alegro de que todo haya ido bien». «Sí, fue genial», dijo Richard, sirviéndose un whisky. «Mañana salgo de viaje de negocios durante una semana. No pierdas de vista a Jason. Y no olvides que tenemos una recepción en el club de campo el jueves. Deberías estar allí». Emily asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Una semana. Tendría toda una semana para actuar. Aquella noche, después de que Richard se durmiera, Emily salió en silencio del dormitorio y bajó al salón. Se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre sus próximos pasos. Lo primero era encontrar pruebas de las actividades ilegales de Richard. Emily sabía que guardaba documentos importantes en una caja fuerte de su despacho.
Tenía que encontrar la forma de abrirla. Luego tenía que asegurar su independencia financiera. Richard tenía varias cuentas bancarias que ella conocía. ¿Pero tenía cuentas secretas? Emily decidió que tenía que comprobar su ordenador y su teléfono. Por último, necesitaba encontrar aliados. Alguien que pudiera ayudarla a salir de esta situación. Emily pensó en su vieja amiga Sara, con la que no había hablado en años por insistencia de Richard. Tal vez debería intentar ponerse en contacto con ella. Pero lo más importante, Jason. Emily sabía que no podía dejar al niño con Richard. Tenía que protegerlo, darle una oportunidad de tener una vida normal. Emily se levantó y subió las escaleras en silencio. Abrió con cautela la puerta de la habitación de Jason. El niño dormía, abrazado a su osito de peluche. A la luz de la luna que entraba por la ventana, su rostro parecía tan tranquilo e inocente. «Te lo prometo, Jason», susurró Emily, «nos sacaré de aquí. Seremos libres». De vuelta en su habitación, Emily se tumbó junto a Richard, que roncaba. Pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos estaban ocupados planeando su huida. Sabía que el camino hacia la libertad sería largo y peligroso. Richard era un hombre poderoso con contactos y recursos. No la dejaría marchar así como así. Pero ahora Emily tenía un objetivo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Por la mañana, cuando Richard se marchó al aeropuerto, Emily sintió que la envolvía una extraña calma. Sabía que ya no había vuelta atrás. A partir de ese momento, comenzaba un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que pasaría de víctima a artífice de su destino. Emily miró a Jason, que estaba desayunando en la cocina, y sonrió. «¿Qué te parece si hoy vamos al parque?», le preguntó. Al chico se le iluminó la cara. «¿De verdad? ¿Podemos?». «Claro», contestó Emily. «Y luego quizá podamos ir a la juguetería. ¿Qué te parece?». Jason asintió alegremente, y Emily sintió que una calidez se derramaba en su corazón. Se juró a sí misma que no solo saldría de aquel infierno. Los días posteriores a la marcha de Richard pasaron volando para Emily. Pasó mucho tiempo con Jason, intentando crear el ambiente de cariño y seguridad que necesitaba. Pero cada minuto libre lo pasaba planeando su huida. Sentada en el despacho de Richard a altas horas de la noche, Emily revisaba cuidadosamente los documentos que había conseguido recuperar de su caja fuerte. Había tenido suerte. Un día había visto accidentalmente a Richard introducir un código y lo había memorizado. Al revisar los documentos, Emily sintió que una extraña sensación crecía en su interior. No era el miedo ni la desesperación a los que se había acostumbrado durante sus años de matrimonio. No, era algo nuevo, una sensación de poder y control sobre la situación. «Puedo hacerlo», se susurró a sí misma mientras revisaba otro documento más sobre los dudosos manejos financieros de Richard. «Soy más lista de lo que él cree. Soy más fuerte de lo que él podría imaginar». Emily recordaba cómo Richard siempre había presumido de su perspicacia para los negocios, de su capacidad para manipular a la gente. La había considerado una simplona, incapaz de comprender las complejidades de su negocio. Pero ahora podía ver todas sus maquinaciones en la palma de su mano, y ese conocimiento le daba poder. Al día siguiente, mientras Jason estaba ocupado con la niñera que Emily había contratado con el pretexto de que necesitaba ocuparse de las cosas de casa, ella fue a ver a una abogada. La elegida fue María Rodríguez, conocida por su trabajo defendiendo los derechos de la mujer en complejos procesos de divorcio. «Señora Harris», empezó María, mirando a Emily con atención, «comprendo que su situación es muy difícil. Pero quiero que sepa que tiene derechos y que lucharemos por ellos». Emily respiró hondo y empezó a contar su historia. Habló de los años de maltrato emocional, del control que Richard ejercía sobre todos los aspectos de su vida, de sus engaños y chanchullos financieros. Con cada palabra, sentía que se le caía un peso de los hombros. «Tengo pruebas», dijo Emily, sacando una carpeta.
Encontré esto en su caja fuerte. Aquí hay información sobre transacciones ilegales, cuentas en paraísos fiscales, evasión de impuestos. María escudriñó los documentos, sus cejas subían más y más a medida que leía. Señora Harris, se trata de acusaciones muy graves. Con estas pruebas, no solo podemos conseguirle unas condiciones de divorcio favorables, sino también procesar penalmente a su marido. Emily sintió que su corazón latía más rápido. No quiero solo el divorcio, dijo con firmeza. Quiero que lo pierda todo. Su dinero, su reputación, su libertad. Necesita sentir lo que es estar indefenso y depender del favor de los demás. María miró a Emily con detenimiento. Comprendo tus sentimientos. Pero quiero advertirte, el camino que estás eligiendo será difícil y peligroso. Tu marido es un hombre poderoso, tiene recursos y contactos. Tendrá dificultades. Lo sé, respondió Emily. Pero estoy preparada. No tengo elección. Si no lo hago ahora, nunca seré libre. Pasaron varias horas trazando estrategias. María le explicó a Emily los aspectos jurídicos del caso, esbozando los posibles riesgos y obstáculos. Discutieron la mejor manera de presentar las pruebas y de proteger a Emily y a Jason durante el juicio. Hay una cosa más, dijo Emily cuando estaban a punto de terminar la reunión. Jason, el hijo de Richard con otra mujer. Apareció en nuestra casa hace unos días. No puedo dejarlo con Richard. María frunció el ceño. Eso complica las cosas. Pero podemos utilizarlo a nuestro favor. Si podemos demostrar que Richard es incapaz de cuidar del niño, que lo está utilizando como instrumento de manipulación, tendremos muchas posibilidades de conseguir la custodia de Jason. Cuando Emily salió del despacho de María, se sintió otra persona. Por primera vez en años, tenía esperanza. Sabía que el camino hacia la libertad sería difícil, pero ahora tenía un plan y un aliado. De vuelta en casa, Emily abrazó a Jason, que le contaba feliz su día. Mirándole a los ojos inocentes, se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a ese niño y darle la oportunidad de una vida feliz. Esa noche, tumbada en la cama, Emily pensó en la batalla que le esperaba. Sabía que Richard no se rendiría sin luchar. Utilizaría todas sus conexiones, toda su influencia, para mantener el control sobre ella y su propiedad. Pero ahora Emily estaba preparada. Ya no era la mujer asustada e insegura que Richard podía manipular. Se había convertido en una guerrera, dispuesta a luchar por su libertad y por el futuro de Jason. «Creíste que me habías roto, Richard», susurró Emily en la oscuridad. «Pero solo me has hecho más fuerte. Y ahora vas a descubrir de lo que soy capaz». Con esos pensamientos, Emily se quedó dormida, preparándose para la batalla que cambiaría su vida para siempre. Emily pasó los días siguientes reuniendo más pruebas contra Richard. Revisó metódicamente todos los documentos de su despacho, fotografiando papeles importantes y copiando archivos de su ordenador. Cada nuevo descubrimiento la conmocionaba. El alcance del engaño y la corrupción de Richard era mucho mayor de lo que podía imaginar. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, sobornos a funcionarios, la lista de sus delitos parecía interminable. ¿Cómo pude estar tan ciega?, pensó Emily mientras revisaba otra carpeta de documentos. Pero luego recapacitó. No estaba ciega, era una víctima. Richard la había mantenido deliberadamente en la oscuridad, la había aislado del mundo exterior y la había convencido de su inutilidad. Pero ahora el velo caía de sus ojos. Una mañana, mientras Jason desayunaba en la cocina, Emily oyó sonar el teléfono de Richard, el que se había dejado en casa. Dudó solo un segundo antes de contestar. «Diga», dijo, intentando que su voz sonara lo más neutra posible. «Richard, soy Alex. Estamos teniendo problemas con el trato en México. Parece que alguien ha empezado a indagar sobre nosotros. Tenemos que cubrir nuestras huellas ahora». Emily sintió que su corazón latía más rápido.
Lo siento, Alex, soy Emily, la mujer de Richard. No está en casa en este momento. Le diré que has llamado. Una pesada pausa colgaba al otro lado de la línea. Emily. Mierda. Mira, olvida lo que he dicho, ¿vale? Son solo cosas de trabajo. Nada importante. Claro que lo es, Alex. No te preocupes, respondió Emily, intentando que su voz sonara despreocupada. Colgó el teléfono y anotó rápidamente el contenido de la conversación. Podría ser una prueba importante. Aquella tarde Emily volvió a reunirse con María. Hablaron de las nuevas pruebas y afinaron su plan de acción. Emily, has hecho un trabajo increíble, dijo María mientras revisaba los nuevos documentos. Tenemos una posición muy fuerte con este material. Pero tengo que advertirte, una vez que entremos en acción, no habrá vuelta atrás. Richard se dará cuenta de que conoce su negocio y podría volverse peligroso. Emily respiró hondo. Entiendo los riesgos, María, pero no puedo seguir viviendo con miedo. Tengo que hacerlo, por mí y por Jason. María asintió. Bien. Entonces haremos lo siguiente. Mañana presentaré una demanda de divorcio y una petición de orden de alejamiento temporal contra Richard. Al mismo tiempo, entregaremos información sobre sus actividades ilegales a la Fiscalía y a Hacienda. ¿Y qué pasará con Jason?, preguntó Emily, sintiendo que se le estrujaba el corazón al pensar en el chico. Presentaremos una solicitud de custodia temporal de él. Dadas las circunstancias y las pruebas contra Richard, tenemos muchas posibilidades de conseguirla. Cuando Emily regresó a casa, se sentía extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Miró a Jason, que estaba jugando en el salón, y sintió una oleada de ternura y determinación. «Hola, amigo», le dijo, sentándose a su lado. «¿Qué te parece si mañana vamos al parque de atracciones?» A Jason se le iluminó la cara. «¿De verdad? Papá nos dejaría». Emily sintió que se le estrujaba el corazón al oír la palabra «papá». «No te preocupes por papá. Este va a ser nuestro día especial juntos, ¿vale?» Jason asintió feliz y Emily lo abrazó, tratando de contener las lágrimas. Sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a ese niño. Aquella noche Emily no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Había pasado de ser una mujer maltratada e intimidada a alguien dispuesta a desafiar a su verdugo. «Te creías mi dueño, Richard», susurró en la oscuridad. «Pero acabas de enseñarme a ser despiadada. Y ahora voy a usar esa lección contra ti». Con estos pensamientos, Emily finalmente se durmió, preparándose para la tormenta que estaba a punto de estallar en su vida. El día comenzó como de costumbre, pero Emily podía sentir la tensión en el aire. Se despertó temprano, antes del amanecer, y permaneció largo rato tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando la acompasada respiración de Richard, que dormía a su lado. En aquellas tranquilas horas de la mañana le parecía oír el tic-tac del reloj de su vida, contando los últimos instantes antes del inevitable desenlace. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a atravesar las cortinas, Emily se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Caminó en silencio hasta la habitación de Jason y permaneció junto a su cama durante varios minutos, observando al niño dormido. Su rostro inocente, relajado por el sueño, le infundió determinación. «Por su bien», pensó. «Tengo que ser fuerte por él». Emily pasó la mañana con Jason, tratando de crear una atmósfera de normalidad y tranquilidad para él, a pesar de la tormenta que azotaba su alma. Hicieron el desayuno juntos, se rieron de chistes tontos y, por un breve instante, Emily casi creyó que todo podía ir bien. «Emily». La voz de Richard llegó de repente desde la puerta y la hizo estremecerse. «Tengo que irme por negocios. Volveré esta noche». Ella asintió,
tratando de no traicionar su alivio. Vale, que tengas un buen día. Cuando la puerta se cerró tras Richard, Emily sintió que sus hombros se relajaban. Tenía tiempo. Tiempo para terminar lo que había empezado. Después de comer, mientras Jason se dedicaba a pintar en su habitación, Emily fue al estudio de Richard. El corazón le latía con fuerza cuando introdujo el código de la caja fuerte, una combinación de números que había hojeado casualmente hacía unas semanas. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso y Emily empezó a revisar metódicamente los documentos que contenía. Las manos le temblaban ligeramente mientras extendía los papeles sobre el escritorio. «Concéntrate», se susurró a sí misma. «Ya casi está». Cada documento era como una pieza de un rompecabezas que se sumaba para formar una imagen del imperio criminal de Richard. Extractos bancarios, contratos con socios dudosos, registros de sobornos, todo pintaba un retrato de un hombre al que Emily no creía conocer en absoluto. De repente, Emily oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se le encogió el corazón. Richard no debía volver tan temprano. Recogió rápidamente sus papeles y los escondió detrás de la estantería que había descubierto hacía unos días. «Emily». La voz de Richard llegó desde el pasillo. «¿Dónde estás?» «Estoy aquí arriba», replicó ella, intentando que su voz sonara tranquila. «Ahora bajo». Al bajar las escaleras, Emily sintió que cada nervio de su cuerpo se tensaba. Richard estaba en el pasillo, con el ceño fruncido y el rostro cansado. «¿Por qué no me has devuelto las llamadas?», preguntó mirándola fijamente. Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ni siquiera había oído sonar el teléfono. «Lo siento, supongo que no lo oí. He estado ocupada con Jason», mintió Richard frunciendo aún más el ceño. «Vale, no importa. Tengo que hacer algo de trabajo en mi despacho. No me molestes». Pasó junto a ella y Emily pudo oler el alcohol. Era inusual. Richard rara vez bebía durante el día. Sin duda, algo iba mal. Los días siguientes transcurrieron en una tensa expectación. Emily notaba que el ambiente de la casa había cambiado. Richard estaba más irritable que de costumbre. A menudo se encerraba en su despacho y hablaba por teléfono durante largos ratos con voz apagada. Una noche, cuando Emily pasaba por delante del estudio, oyó un fragmento de conversación. «Necesito deshacerme de todo». «Sí, de todo. Si lo cogen, estamos perdidos». Emily se quedó helada, con el corazón latiéndole frenéticamente. No sabía exactamente de qué hablaba Richard, pero su intuición le decía que no quedaba mucho tiempo. Aquella noche, cuando Richard por fin se durmió, Emily salió con cuidado de la cama y se dirigió al salón. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y envió un mensaje cifrado a Mary. «Me temo que queda poco tiempo. Prepárate para actuar en cualquier momento». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. Ten cuidado. Estamos listos». Emily borró los mensajes y volvió al dormitorio. Tumbada junto a un Richard que roncaba, pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Había pasado de ser una esposa intimidada a alguien dispuesta a luchar por su libertad. La idea la asustaba y la fortalecía al mismo tiempo. La mañana empezó como de costumbre. Emily preparó el desayuno y ayudó a Jason a prepararse para ir al colegio. Richard parecía inmerso en sus propios pensamientos, sin apenas prestar atención. Cuando Jason se marchó, Richard se volvió de repente hacia Emily. «¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó, con los ojos fríos y vacíos. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué quieres decir, Richard?». La miró fijamente durante unos largos segundos y luego sacudió la cabeza. «No te preocupes. Estaré en el estudio». En cuanto la puerta del estudio se cerró tras él, Emily se apresuró a coger el teléfono. Tenía que advertir a María de que Richard sospechaba algo. Pero en cuanto marcó el número, oyó el ruido de cristales rotos procedentes del estudio.
A Emily se le encogió el corazón. Se acercó lentamente a la puerta del estudio y la abrió con cautela. Richard estaba de pie en medio de la habitación, con la carpeta de documentos que había escondido. Los fragmentos de un vaso de whisky roto crujían bajo sus pies. Tenía la cara contorsionada por la rabia. —¿Qué es esto, Emily? —gruñó, sacudiendo la carpeta. —Me has estado espiando. Emily sintió que el miedo le agarrotaba el cuerpo, pero se obligó a mantenerse erguida. —Richard, hablemos con calma. —¿Con calma? —gritó él, dando un paso hacia ella. —Me has traicionado. Después de todo lo que he hecho por ti. Richard dio un manotazo y Emily retrocedió instintivamente, pero el golpe no llegó a producirse. En ese momento llamaron a la puerta y gritaron: —¡Policía! ¡Abran la puerta! Richard se quedó inmóvil, con el rostro pálido. Emily aprovechó el momento y salió corriendo de la habitación, corriendo hacia la puerta principal. Cuando abrió la puerta, María estaba allí, acompañada por 2 agentes de policía. —Emily, ¿estás bien? —preguntó la abogada, mirándola atentamente. Emily asintió, sintiendo que lágrimas de alivio acudían a sus ojos. —Sí, estoy bien. Los agentes de policía entraron en la casa, dirigiéndose al despacho de Richard. Emily oyó que le leían el carné de conducir. María rodeó los hombros de Emily con el brazo. —Se acabó, Emily. Estás a salvo. En ese momento, un asustado Jason salió de su habitación. —¿Qué está pasando? —preguntó con voz temblorosa. Emily se acercó al chico y lo abrazó con fuerza. —No pasa nada, cariño. Todo va a salir bien. Te lo prometo. Mientras veía cómo los agentes de policía sacaban a Richard de la casa, Emily sintió que el peso de muchos años se le caía de los hombros. Sabía que tenía más retos por delante, pero lo peor ya había pasado. —¿Y ahora qué? —preguntó Jason, que seguía abrazado a Emily. Ella miró al chico y luego a María, que asintió animada. —Ahora, cariño, vamos a empezar una nueva vida. Emily sabía que el camino hacia la liberación sería largo y arduo. Le esperaban tribunales, interrogatorios e incluso amenazas de los socios de Richard. Pero ahora, de pie en la puerta de la casa que había sido su prisión durante tanto tiempo, sentía que podía con todo. —Vamos —le dijo a Jason, cogiéndole la mano. Mientras subían las escaleras, Emily oyó que se alejaba un coche de policía con Richard dentro. Era el sonido de un capítulo de su vida que se cerraba y uno nuevo que empezaba. Uno en el que por fin era libre. Los días posteriores a la detención de Richard se habían fundido en un interminable torbellino de acontecimientos para Emily. Interrogatorios policiales, reuniones con abogados, innumerables formularios y documentos, todo giraba a su alrededor como un loco carrusel. Pero en medio de todo el caos, Emily sentía que una sensación de libertad crecía lenta pero inexorablemente en su alma. María, su abogada, fue un verdadero salvavidas en este turbulento mar de cambios. No solo se ocupó de la parte legal del caso, sino que también se convirtió en un apoyo y una consejera de confianza para Emily. —Emily —le dijo María durante una de sus reuniones—, sé que todo parece muy difícil ahora mismo, pero tienes que recordar que lo más difícil ya ha pasado. Emily asintió sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. —Lo sé. Es que, a veces siento que estoy a punto de despertarme y que todo es un sueño. Que Richard sigue. María le apretó la mano con suavidad. —No es un sueño. Eres libre, Emily. Y te mereces esa libertad. A medida que avanzaba la investigación, el alcance de la actividad criminal de Richard se hacía cada vez más evidente. Fraude financiero, blanqueo de dinero, soborno, la lista de cargos crecía día a día. Emily se horrorizó al darse cuenta de lo poco que sabía sobre la vida del hombre con el que había vivido tantos años. Una noche, después de acostar a Jason, Emily se sentó en el salón del piso provisional que les habían dado mientras durara la investigación.
Estaba hojeando las noticias en su tableta cuando se topó con un artículo sobre el caso de Richard. Imperio de mentiras. Como un respetable hombre de negocios se encontró en el centro del mayor escándalo financiero de la década, decía el titular. En cambio, su mirada se fijó en la fotografía de Richard que acompañaba al artículo. No se parecía en nada a como ella lo recordaba, cansado, envejecido, con una mirada apagada. ¿Quién eres?, susurró Emily, mirando la foto. El sonido de la puerta del cuarto de los niños al abrirse la sacó de su ensueño. Jason estaba de pie en el umbral de la puerta, acunando a su osito de peluche en los brazos. «Emily», dijo en voz baja, «¿puedo sentarme contigo?» «Claro, cariño», dijo ella, dejando a un lado el portapapeles y tendiendo los brazos hacia el niño. Jason se subió a su regazo y se acurrucó contra ella. Emily sentía los latidos de su corazoncito. «¿Echas de menos a papá?», preguntó de repente. Emily se quedó inmóvil un momento, sin saber qué decir. ¿Cómo podía explicarle a su hijo la complejidad de la situación? «Sabes», dijo por fin, eligiendo cuidadosamente las palabras, «a veces las personas a las que queremos hacen cosas malas. Y entonces tenemos que romper con ellas, aunque duela». Jason levantó hacia ella sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú también te vas a ir?» El corazón de Emily se apretó de dolor y ternura. «No, cariño. Nunca te dejaré. Ahora estamos juntos, para siempre». Abrazó al chico con fuerza, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, Emily se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades que les esperaban, tenía algo por lo que vivir y luchar. Con el paso de las semanas, la vida fue adquiriendo un nuevo ritmo. Emily encontró trabajo en una pequeña empresa de diseño, un campo con el que siempre había soñado, pero que Richard consideraba poco serio. Jason fue a un nuevo colegio y, aunque al principio le resultó difícil, poco a poco empezó a hacer amigos. Un sábado por la mañana, mientras él y Jason desayunaban, sonó el timbre. En el umbral estaba Sarah, una vieja amiga de Emily con la que no había hablado en años por insistencia de Richard. «Emily», dijo Sarah, con lágrimas brillando en los ojos, «me alegro tanto de verte». Se abrazaron y Emily sintió que parte de la pesadez que había estado arrastrando todos estos años empezaba a desvanecerse. Sarah se convirtió en una visitante frecuente de su nuevo hogar. Ayudó a Jason, apoyó a Emily en los momentos difíciles y, poco a poco, Emily empezó a recordar lo que era tener una amiga de verdad. El juicio de Richard atrajo la atención de los medios de comunicación, y Emily a menudo sentía miradas curiosas y críticas. Algunos la veían como víctima, otros como cómplice. Incluso hubo quien la acusó de traicionar a su marido. «¿Cómo lo llevas?», le preguntó Sarah un día mientras paseaban por el parque. Mientras Jason jugaba en el patio, Emily pensó un momento. «Sabes, antes me habría destrozado. Me habría creído todo lo que decían. Pero ahora sé quién soy realmente. Y sus opiniones ya no tienen poder sobre mí». Sarah sonrió y apretó con fuerza la mano de su amiga. «Eres fuerte, Emily. Siempre lo has sido. Solo que te olvidaste de ello durante un tiempo». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Poco a poco el ruido en torno al caso de Richard empezó a apagarse, sustituido por nuevos escándalos y sensaciones. Emily ascendía en su bufete y por fin se reconocía su talento. Pero a veces, sobre todo por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Emily sentía que el pasado tiraba de ella con dedos fríos. Pensaba en los años que había pasado con Richard y se apoderaba de ella una mezcla de rabia, dolor y, para su sorpresa, compasión. Una de esas noches, cuando los recuerdos pesaban especialmente sobre ella, Emily decidió hacer algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Aquí estaban ella y Richard el día de su boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos. Mirando las fotos, Emily sintió que en su corazón se debatían sentimientos contradictorios. Una parte de ella seguía amando al Richard que una vez conoció,
o que creía conocer. Pero ese amor se mezclaba ahora con la amargura de darse cuenta de quién había resultado ser en realidad. Emily. La voz tranquila de Jason la hizo estremecerse. No lo había oído entrar en la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el chico. Acercándose y mirando el despliegue de fotos, Emily le pasó el brazo por los hombros. Solo recordaba cosas, cariño. A veces necesitamos mirar atrás para ver lo lejos que hemos llegado. Jason cogió una de las fotos, en la que aparecían Emily, Richard y él mismo de pequeño. ¿Éramos felices?, preguntó. Emily se preguntó, ¿cómo explicar la complejidad de las relaciones humanas a un niño? Intentábamos ser felices, dijo al fin. Jason asintió con una seriedad que a veces sorprendía a Emily por su sabiduría poco infantil. Me alegro de que estemos juntos, dijo, acurrucándose contra ella. Yo también, cariño, contestó Emily, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Al día siguiente, Emily recogió todas las fotos y las llevó al sótano. No las había tirado. Esos recuerdos formaban parte de su vida, de lo que la había convertido en la persona que había llegado a ser. Había pasado un año desde la detención de Richard. El tribunal había dictado una sentencia de 15 años de prisión. Cuando Emily escuchó la sentencia, sintió una extraña desolación. No era alegría ni triunfo, sino la tranquila constatación de que por fin se había cerrado un capítulo de su vida. Aquella tarde estaba sentada en el porche trasero de su nueva casa, mirando a Jason jugar en el jardín. Sarah se unió a ella y le tendió una taza de té caliente. Emily se lo pensó un momento. «Sabes, siento paz. Por primera vez en mucho tiempo siento de verdad que todo va a ir bien». Sarah sonrió y apretó la mano de Emily. «Pasaste por un infierno, pero saliste fortalecida». Emily miró a Jason jugando, a la acogedora casa que se había convertido en su verdadero santuario, a Sarah, que había vuelto a su vida. Pensó en su trabajo, en los nuevos amigos que había hecho, en los planes de futuro que ahora era libre de hacer. «Yo también estoy orgullosa de mí misma», dijo Emily en voz baja. Por la noche, cuando estaba acostando a Jason, Emily le preguntó, «¿Cuáles son tus sueños, cariño?». Jason pensó un momento y luego contestó con una sonrisa, «Sueño con que siempre estemos juntos y seamos felices. Y que tú siempre tendrás una sonrisa tan bonita como la que tienes ahora». Emily sintió que su corazón se llenaba de calor. «¿Sabes qué? Creo que este sueño se hará realidad». Besó la frente de Jason y apagó la luz. Al salir de la habitación, Emily se detuvo en el umbral y miró al niño dormido. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades por las que había pasado, por fin había encontrado el camino hacia la felicidad. Emily bajó al salón y se acercó a la ventana. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas. Recordaba haber estado en la otra ventana años atrás, sintiéndose atrapada. Ahora, mirando esas estrellas, sentía la infinidad de posibilidades ante ella.